invitado de hoy. Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 34 minutos. Agradecemos la presencia del doctor Antonio Gagliardo, ex fiscal provincial del Guayas y actualmente abogado de libre ejercicio. Vamos a conversar sobre la función judicial. Antonio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en nuestros estudios. Muchas gracias más bien por invitarme a este prestigioso medio radial como es Radio Forever. Sí, yo quisiera ir un poquito quizás a la coyuntura, al momento que vive el Ecuador con el estado de excepción por una parte con el decreto 110 y la declaratoria de conflicto armado interno como conceptos inclusive novedosos en el decreto 111. Pero voy a algo puntual que tiene relación con la función judicial. Al momento se ha capturado cerca de 3.000 ciudadanos pertenecientes a bandas y de los cuales 158 serían declarados terroristas. Sin embargo, se ha considerado que estas capturas estarían sobrepasando las capacidades logísticas de la justicia ecuatoriana, tanto también en número de fiscales, jueces, como de conocimiento y claridad de conceptos, incluido en el decreto presidencial, especialmente el 111. ¿Cuál es la posición al respecto, Antonio? Bueno, hay que tener en claro de que hay bastantes detenidos, más de 3.000, no necesariamente todos van a quedar detenidos. En nuestro sistema legal, las medidas cautelares, prisión preventiva, son excepcionales y no generales. Deben quedarse presos los que son más peligrosos, los que se demuestre no van a comparecer a una audiencia de juicio, que pueden borrar huellas, que pueden intimidar testigos, que son un peligro sus antecedentes. Los jueces y fiscales tienen que hacer un análisis caso por caso, cuándo sí amerita una prisión preventiva y cuándo no. También es el fiscal el que tiene que determinar cuál es el tipo penal que le va a asignar a cada uno de los detenidos. Quizás uno sea delincuencia organizada, tenencia ilegal de armas, asesinato, terrorismo. O sea, no todos los casos necesariamente son terrorismo. También hay denuncias de personas que dicen que detienen a ciudadanos por el solo hecho de tener un tatuaje. Eso no es correcto. Por ejemplo, tendrán que coger presa a la ex alcaldesa Cintia Viteri, que está llena de tatuajes, pues tiene hasta un tigre o un león. Entonces pues, sería sospechosa, disculpe que haga esa disgregación, de ser de los tiguerones porque tiene un tigre, o sea, es ridículo. Entonces también han detenido a personas por el solo hecho de tener un tatuaje, sin haber cometido ninguna infracción penal. Entonces serán los jueces, los fiscales que ahorita tienen una sobrecarga de trabajo, porque están saturados con tanto preso en pocos días y solamente por Fuerzas Armadas en operativo. No se llega en otro tipo de delitos o detenciones, boletas de captura, etcétera. Entonces tendrá que la Fiscalía y la función judicial adaptarse a la situación de la gran avalancha y cantidad de detenidos y cantidad de procesos. Insisto, no todos se van a quedar presos, no todos serán condenados, no todos son terroristas y tendrá que hacer un examen muy exhaustivo Fiscalía y función judicial para procesar lo que realmente vale la pena. Por ejemplo, ayer se encontraron más de 20 toneladas de droga, eso es gravísimo. O en otro lugar se encontraron un arsenal de armas. O ayer lo que pasó en Yaguachi con una persona que estaba detenida y aparecieron un poco de ciudadanos aparentemente terroristas y que hicieron tomarse un hospital. Esas son las cosas que la Fiscalía debe analizar caso por caso. Bien, ahora vamos al tema primero de la flagrancia, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso de estos jóvenes que incursionaron en Canal 10 y los otros que han incursionado en un hospital en Yaguachi. Ahí hay pruebas evidentes, ¿no? Hay tomas, etcétera. Pero también se ha considerado que alguien que tiene una dinamita o que tiene una metralleta de alto calibre, de uso militar, etcétera, pero que no se lo encuentra delinquiendo o haciendo actos de terrorismo, ¿no? No es considerado terrorista en ese instante, pero es un terrorista potencial. ¿Cómo trabajar ese tema? Bueno, aquí si una persona está con explosivos, con armas, es un delito penal. Es un delito que se llama de peligro. El solo hecho que alguien en la calle ande con armas, con explosivos, ya es un delito, aunque no esté haciendo nada. Porque nadie puede andar con armas ni con explosivos si no tiene la autorización respectiva de Fuerzas Armadas. Lo de Canal 10 sí es un acto puro de terrorismo. Causaron el terror, el pánico en la ciudadanía, se tomaron un medio de comunicación y el tipo penal del 366 del Código Orgánico Integral Penal establece que uno de los objetivos que cometen los terroristas es tomarse a la fuerza con violencia, con armas de medios de comunicación, y eso es lo que ocurrió en Canal 10 con este grupo que fueron detenidos, que ya están 2 menores de edad.
En el hospital también el tipo penal determina tomarse hospitales, aeropuertos, puertos, medios de comunicación, a la fuerza, con armas, violentamente, alzarse contra el Estado. El tipo penal es bien amplio de terrorismo. Entonces, el fiscal es el que tiene que analizar qué casos los puede encasillar como terrorismo u otros como tenencia ilegal de armas, que por cierto, una de las preguntas del presidente no hubo en la consulta, aunque la Asamblea lo puede hacer, es de que en nuestro país se sanciona con la misma pena tenencia en la casa, que ni siquiera es prisión preventiva, tener un revólver balaú chiquito, un arma pequeña, que tener varias armas de grueso calibre que usan las Fuerzas Armadas. Entonces ahí debe haber una reforma penal. No es lo mismo alguien que tenga en su casa un revólver quizás para defenderse, que alguien que tenga fusiles HK5, cleansing claw, o sea, armas de grueso poder destructivo. O sea, en la mente de nadie, ¿yo por qué voy a tener en mi casa una arma con bala 7.65? Porque hasta puede pasar una pared. O sea, es absurdo. Entonces, la pena no puede ser la misma. Quizás alguien carga un arma de menor calibre por defenderse, pero ya tener un arsenal, no. Entonces, esas son una de las preguntas del presidente, que establece que se pongan penas más duras a los que se encuentran armas que son de uso militar destructivo, o sea, más fuerte de lo que se usa comúnmente para defenderse. Saskia. Doctor, siempre el trabajo de un fiscal ha sido complicado, ¿no? Por obvias razones. Usted como exfiscal, y justo con todo lo que ha pasado ahora, con la muerte, lastimosamente, el asesinato del doctor César Suárez, ¿cómo poder trabajar así, no? Sabemos que el doctor César Suárez tuvo a cargo, por ejemplo, muchos temas de corrupción, de narcotráfico, temas muy delicados. Sabemos de la experiencia que él tuvo, un excelente profesional, pero lastimosamente fue asesinado. Los motivos se los están investigando, pero todo se lo vincularía quizás a los casos que él estaba justamente investigando. ¿Cómo trabajar así cuando una persona honesta quiere trabajar con celeridad, quiere ser transparente, quiere ayudar a su país con una buena justicia? Bueno, su pregunta es excelente, estimada Saskia. Los fiscales así definitivamente no pueden trabajar. El fiscal, para que conozca la ciudadanía, es el ciudadano funcionario público que va a las audiencias y acusa cara a cara a peligrosos delincuentes a nombre del Estado y la sociedad. Es el que presenta las pruebas, pide una pena, inicia procesos, pide prisión preventiva, y lamentablemente los fiscales, lo digo de manera enfática, yo fui fiscal, no tienen seguridades. Y ahora en estos tiempos ser fiscal es el cargo más peligroso que hay en el país en este momento. Es casi un suicidio portarse bien. Ya han matado 4 fiscales en 1 año y medio, de la manera más terrible que se puede pensar, y las familias desamparadas, sin un seguro de vida, sin policía. Es más, les dan a veces para ahora un policía, que eso no es nada. Estos delincuentes andan en 2, 3 carros, en motos, andan con fusiles, y el policía anda con una pistolita. O sea, ni siquiera tienen garantizada su vida. Entonces, si el Estado quiere darle duro a estas bandas narcodelictivas, el crimen organizado, terroristas, los fiscales deben estar bien custodiados, y no basta con simplemente estar en teletrabajo. Me da vergüenza decirlo, lo que voy a decir es grave y no se malinterprete. Ahorita en estos momentos de terror, ¿cuál es la reacción de la Fiscalía? Que no pueden poner militares, policías para cubrir sus edificios, que los fiscales tienen que esconderse. Los mandan a esconderse a sus casas, la fiscal general. Ahorita todos los fiscales están en teletrabajo, hoy y mañana y la semana pasada, después de los incidentes, escondidos. O sea, en este país, las autoridades que tienen que perseguir a los delincuentes tienen que estar escondidos por faltas de garantía y seguridad. Y los delincuentes felices, o sea, los que tienen que andar escondiéndose son los delincuentes, los terroristas. Ellos son los que tienen que andar huyendo, perseguidos. Sin embargo, los que están ahora escondidos, aterrorizados, porque conozco muchos amigos fiscales aterrorizados, tienen que estar escondidos porque no tienen garantía. Eso es un mal mensaje para la ciudadanía y música para los oídos para los delincuentes. Ah, no, los terroristas, mira cómo los tenemos asustados, a los fiscales que tienen que esconderse, tienen que huir como cobardes, cuando no son cobardes, sino que no tienen garantía. Cuando la fiscal general puede ordenar que custodie un edificio con militares, que vayan con los fiscales que llevan casos más delicados. El fiscal que fue asesinado, sí, que yo lo conozco, fue subalterno mío, un fiscal muy correcto, muy bueno, sin seguridad, y lo mataron. El otro fiscal, Palacio, lo mataron. La esposa, la señora con la que él vivía, tenía un hijo, lo asesinan en Durán al fiscal Palacio,
y se entera después la señora que está embarazada. O sea, ese fiscal murió sin saber que tenía un segundo hijo en camino con su señora. Ahora la señora desamparada porque no estaban casados, está siguiendo un trámite especial. Yo era abogado de él en unos temas y de la familia para tener unión de hechos post-mortem. No puede cobrar cesantía, no puede cobrar nada, no puede cobrar nada, está desamparado. O sea, ¿qué mensaje le damos a un fiscal que lo matan a su familia, lo matan y su familia queda desamparada? Precisamente eso es lo que quieren estas bandas criminales, ¿no? Sembrar ese terror, ese miedo para que abandonen, en este caso los fiscales, los procesos. Pero ¿usted cree que sería la solución entonces reforzar la seguridad, de blindar la fiscalía para que ellos puedan trabajar de una manera más segura? ¿Sería esa la solución o qué se podría aplicar? ¿Alguna otra estrategia? Blindar la fiscalía con mucha seguridad. Mataron a un fiscal al frente, a Edgar Escobar, al frente del edificio de la fiscalía, que era mi amigo, mi subalterno, yo lo conocí desde muy joven, y su esposa desamparada con 2 hijos. Entonces, debe darse seguridad a los fiscales. Yo cuando era fiscal provincial, que tuve muchas amenazas, no eran los tiempos de ahora, yo andaba con inteligencia naval, porque yo enjuiciaba a policías metidos en actos de corrupción, y los policías no me iban a proteger, me cambiaban a cada rato la seguridad, me estaban haciendo inteligencia a mí los policías, que tuve que pedir, me ayudó por suerte el presidente de ese entonces y el ministro, de ponerme inteligencia naval las 24 horas. Yo andaba custodiado con varias personas, porque yo me enfrentaba a temas muy delicados. Gracias a Dios sigo vivo. Quizás en ese tiempo estuviera bien muerto. Ahora ya ser fiscal uno tiene que pensarlo 1000 veces. Yo estos días, y no quiero decir nombres, me han llamado muchos fiscales que son mis amigos, que siempre me consultan, me visitan, están aterrorizados. Quieren renunciar, han renunciado un poco de fiscales, se han acogido a la jubilación cuando pudieron seguir trabajando como fiscales, y muy buenos fiscales. Han renunciado, se han ido, y otros están pensando renunciar, me piden consejos, otros están llorando, me llaman llorando, hombres y mujeres que quieren que los cambien de unidades, si yo puedo hacer algo, si tengo algún contacto o algo, porque hay unidades donde ahí es donde corren más peligro. Esto que ven terrorismo, que ven delincuencia organizada, fedoti, narcotráfico, los que ven los juicios de los sicarios, están desesperados por salir. Ya nadie quiere estar en esas unidades porque no hay garantías, mi estimada Sakia. No hay. Entonces así los fiscales no pueden trabajar, porque en un momento determinado va a pasar de que no quieran trabajar. Yo me acuerdo en mi tiempo, una vez una fiscal me enseñó la foto de su hijo llegando a su casa, tocando un timbre, un niño de 7, 8 años. Desesperadamente me rogó, me suplicó que la saque de un caso que era por ese caso. Y yo tuve que cambiarla, porque cuando tocan las fibras más íntimas de un ser humano, una madre, de veras, que le toman la foto de su hijo llegando, tocando el timbre en Urdesa, en su casa, abajo, el terror a cualquiera le pande, o sea, cualquiera se quiebra, cualquier ser humano, por más valiente que sea. A eso se exponen los fiscales y no tienen garantías. Bueno, la fiscal general, ella saca pecho y todo eso porque caerá como 50 guardaespaldas, pues ni sé cuántos carros, vehículos. A ella muy difícilmente le pasa algo, pero ella tiene que apoyar al resto, a todo su conglomerado de fiscales, apoyarlo. Ni siquiera viene a los velatorios de los fiscales que fallecen. Yo he estado en los velatorios de los fiscales porque son mis amigos. Me ha dado mucha pena que los han matado vilmente, cruelmente, y algunos crímenes siguen en la impunidad y no se sabe quiénes son sus autores intelectuales. Ni siquiera vienen al velatorio. Entonces, por lo menos eso necesita. Hoy sé que hay un plantón de la Fiscalía a las 5 de la tarde. Los fiscales están desesperados, quieren garantías, seguridades para trabajar. Yo me conmuevo con ellos. Yo trabajé 18 años en esa institución, conocí muchos amigos que todavía los conservo y he visto cómo se han caído y han matado amigos y gente que renuncia, que se jubila, que llora, que está nerviosa, que están escondidos. Y eso me da mucha pena de esa institución a la que tanto quiero y me identifico como es la Fiscalía. Estamos conversando con el doctor Antonio Galiardo, abogado de libre ejercicio, en la actualidad es fiscal provincial de la provincia del Guayas. Bien, mira, cuando hemos conversado, Antonio, anteriormente, hemos tratado algunos temas de la metida de mano en la justicia y otros asuntos, pero hoy con el tema de metástasis se ha descubierto o se ha certificado que lastimosamente la corrupción está enquistada en varios estratos del Estado, ¿no? En varias funciones del Estado, pero especialmente en la función judicial, con el caso de Vilma Terán, hoy día apresado. En fin, todo esto que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, en donde se habría inclusive hasta palanqueado cargos, etcétera. Todo este tema, Antonio, ¿cómo hacer para de alguna manera, de manera estructural, diríamos,
también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que elige, ¿no?, a los que van a representar a la Corte Nacional de Justicia, en fin, todo este tema de alguna manera demanda que Ecuador pueda luchar contra la corrupción dentro de estas instancias estatales, especialmente en función judicial. ¿Qué perspectiva, qué luz de esperanza puede existir en este tema, Antonio? Bueno, realmente el caso Metástasis desnudó de una radiografía algo profundo de lo que desgraciadamente ha pasado con ciertos funcionarios judiciales, porque no podemos generalizar que son todos, y ciertos fiscales, lamentablemente. Entonces se ve cómo el narcotráfico mandaba con los jueces, decidía que el juez le lleve un caso, amarraba un habeas corpus, ayudaba a sus sicarios. Es gravísimo, o sea, esto destapó algo muy grave, y solamente en ese caso tiene que haber controles. También tiene que elegirse bien el Consejo de la Judicatura. Vemos este Consejo de la Judicatura, ya todos están enjuiciados penalmente con juicios políticos. Una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Cómo solo hay uno equivocarse? de los 5 que no tiene juicio penal, pero ya va a juicio político. Va a juicio Murillo, va a juicio político ahora, Murillo, va a juicio político, y lo han de sacar de ley, porque está metido en otras cosas, unas grabaciones, una situación, en otras cuestiones. Entonces da vergüenza. ¿Cómo la Corte Nacional de Justicia se pudo equivocar, los jueces del máximo organismo de justicia ordinaria del país, en enviar al señor Wilman Terán como su presidente? Un señor inclusive que se lo veía medio chiflado, medio mal de sus cabales mentales. Ese fue el presidente del Consejo de Judicatura, que gastó dinero en poner unos letreros inmensos en la función judicial de una sentencia de él. O sea, cómo era ególatra que una sentencia de él, que firmaba también el presidente actual de la Corte Nacional de Justicia, Saquicela, Iván Saquicela, que los funcionarios judiciales no deben coger dinero, algo así de... Yo me revisé esa sentencia de cabo a rabo y en ningún lado de la sentencia dice eso. Pero gastaron dinero del Estado, eso es especulado, en poner en las unidades judiciales con bombos y platillos unos letreros inmensos donde no está la sentencia, solo es ese extracto para conocimiento del público, la sentencia tal, jueces ponente, Wilman Terán el ponente, Iván Saquicela y otro más. Los funcionarios judiciales no deben pedir dinero, y gastando en todas las unidades judiciales inmensas. ¿Cómo es posible que una persona gaste dinero en la institución, o le ponían o le regalaban en las unidades judiciales? Ahí se ve lo ególatra. Estaba fuera de los cabales, ¿no? Fuera de los cabales, y ahí los funcionarios acolitándole, pues, haciéndole corte de honor, aplaudiendo y esas cosas. Una rueda de prensa que parecía un mitin. Sí, entonces es algo, o sea, ¿por qué nos pusieron a ese señor la Corte Nacional de Justicia? ¿Ahora quién pondrán de presidente de la Corte Nacional? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Se pelean por esos cartos, pelean, ruegan, suplican, yo hacen campaña. Pensaba que la Corte Nacional de Justicia decía, saquémoslo de aquí y mandémoslo allá al Consejo de la Es una gran irresponsabilidad, ¿no? Quizás, pero terrible. Una irresponsabilidad, sino que hay personas que quieren mantenerse como jueces y otros no, que tienen ese ánimo de poder, de estar en un cargo, y pelean, discuten, invitan. ¿Cómo ves ahora a Álvaro Román tratando de poner en orden al Consejo de la Judicatura y a la función judicial? Bueno, Álvaro Román, a quien no conozco personalmente, pero nos conocemos por redes sociales, me parece un hombre correcto, hasta ahora lo ha demostrado, honesto, y que tiene intenciones de hacer cambios en el Consejo de la Judicatura. Tiró abajo ese concurso de jueces, que era una sinvergüencería, tiró abajo eso ilegal que habían prorrogado a jueces un tiempo que la ley no prohibía. Eso era ilegal e inconstitucional, 2030, ¿no? Es ridículo, absurdo, ¿no? Entonces está demostrando en este poco periodo de tiempo cambios sustanciales. Inclusive la Corte Constitucional, para mí un craso error, dictó una sentencia constitucional donde dice que el doctor Álvaro Román solamente puede estar encargadito, que siempre que falte el titular hay que inmediatamente hacer un concurso para nombrar al titular. O sea, si estamos viendo que alguien como presidente, como el doctor Álvaro Román, está haciendo un buen trabajo, dejémoslos ahí y continuar. No, ya se está pensando a quién se va a enviar de presidente del Consejo de Judicatura, porque él, como no es político, no tiene una agenda propia política, que sí lo tenía Terán. Entonces ya quieren mandar a otro. ¿Y ahora quién nos mandará en la Corte Nacional? Claro. Dios mío, por favor, escojan bien. No manden a otro loco, a otro sinvergüenza metido en temas de narcotráfico, por favor. Debe caérseles la cara a estos señores que nos mandaron el castigo que le hizo al país, enviándonos a este individuo al Consejo de la Judicatura, a presidir el Consejo de la Judicatura. Responsable todos los jueces de la Corte Nacional de Justicia. El órgano disciplinario de los jueces y de toda la función judicial cometiendo indisciplina, ¿no? Cosas terribles. Es terrible. Sagia. Doctor, ¿cómo devolverle esa confianza
a la justicia? ¿Qué tan fácil en esta época, luego de todo lo que hemos vivido? Bueno, yo sí creo que el presidente Noboa tuvo una oportunidad histórica de repente haber hecho una consulta popular para ver una reestructuración en toda la función judicial. Hay una pregunta ahí, pero que es media vaga, que dice, o sea, no fue más contundente, decir, bueno, se debe evaluar solo a los jueces, no hablan los fiscales ni defensores públicos, que normalmente la Corte, el Consejo evalúa a los jueces y nunca se hacen las evaluaciones. Siempre las evaluaciones y no evalúan, los jueces evaden, ponen acciones de protección, que no les gusta el reglamento, que esto es justo, que no es justo, que sí me gusta, que no me gusta, y nunca evalúan. Ahí vienen los compromisos. Viene el presidente de la judicatura y lo reciben como rey, le hacen fiestas, le hacen festines, copetines a los jueces, lo que tienen que cuidar, le hacen regalos, obsequios. Por eso es que está la justicia como está. Entonces, también que la Contraloría audite a los jueces. La Contraloría siempre tiene que auditar a los jueces. O sea, lo que se está pidiendo es lo que es normal. El presidente Noboa, que ahorita goza con un buen respaldo y creo yo personalmente está haciendo bien las cosas, pero tampoco es perfecto, tiene que haber hecho una reestructuración, analizar a todos los jueces, especialmente en el área penal quizás, y en otras, los que han visto estas acciones de protección, analizar sus fallos, su calidad, su irracionalidad de ciertos fallos, de haberse prestado para cosas oscuras, y sacar a esos jueces, ver el patrimonio de ciertos jueces que no se compadezca con la realidad de sus ingresos. Pues un juez que de repente tiene casa en Miami, casa en edificios de la playa, hacienda, vehículos de alta gama, varios vehículos de lujo. Entonces eso no está raro, que viaja a Estados Unidos una vez por mes, o sea, eso está raro. ¿De dónde? No, el dinero que gana el sueldo no le da para eso, o que ocultan sus bienes a nombres de terceros. Entonces eso es lo que se tiene que hacer, una depuración, porque en la función judicial, y con esto termino, mi estimada Saskia, esta pregunta suya, en la función judicial sí hay buenos jueces. Hay excelentes jueces y fiscales, muy honestos, correctos, honestos, transparentes. Sí los hay, no está todo perdido. Esos son los que tienen que continuar. Más bien hay otros que son de lo peor y siguen ahí. Yo soy amigo de muchos jueces correctos, honestos, transparentes, me consta, puedo dar fe por ello. Y ellos me dicen, Antonio, me da indignación ver cómo estos jueces se hacen millonarios, mira, andan en tal carro, mira lo que hace, mira lo que tiene. Me cuentan los ostentosos que son inclusive. ¿Pero cuál fue el error ahí en el camino? Quizás, pero no controlarlo. Es que son amigos, estos que son pillos, es otra. Los votan y regresan, una acción de protección. A veces los votan. Y se van a Yaguachi, se van a un pueblo por ahí de cualquier lugar de la República de manera ilegal, haciendo un abuso del derecho, los destituyen y regresan. Hay jueces que han sido pedidos por destitución de la Corte Constitucional y no hacen nada, y después de un rato, por casos gravísimos, acción de protección y están de regreso en el carro. Tienen dinero, entre ellos dice que entre boberos no se pisan las mangueras. Eso es lo que hay que acabar, ese mal falso espíritu de cuerpo, y que venden conciencia, tienen plata. Y son amigos de Wilman Terán, pues, ¿no? Claro. Venían, le hacían fiestas, le daban dinero, qué sé yo, le regalaban vehículos, qué cosa. Entonces se ganan, pues entonces siguen en el carro. Entonces esos jueces honestos, correctos, me dicen, Antonio, ya no sabemos qué hacer. Esos jueces, mira lo que hacen, los votan. Después otra vez ya están aquí de nuevo de regreso y siguen con más ansia de ganar más dinero y no les pasa nada. Porque así es la corrupción, y vemos con el caso Norero cómo los tenían comprados. Estos jueces son suicidas, estos jueces van a hacer lo que yo quiero, no cámbiame a este y ponme el de acá. Eso es lo que, o sea, el caso Metástasis es una radiografía, ¿cómo se llama ese que se ve todo el cuerpo ahí? Una resonancia magnética de lo que estaba pasando en la función judicial. Es decir, profunda, así, una resonancia magnética. Antonio, en el tema de la lucha contra la corrupción, especialmente, ahora el caso de Metástasis, esto del cáncer, ¿no? De haber destruido un órgano, va destruyendo al otro y al otro y al otro. La lucha es grave y la pregunta final, en el número 8, la pregunta 8 de las primeras 11 preguntas que el presidente envió a la Corte Constitucional, dice, ¿está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme al anexo de la pregunta 8, en la cual están los detalles? Antonio, ¿crees que esto por lo menos, hay un dicho popular que dice que se le golpea el bolsillo, se le golpea la parte más sensible de los corruptos? ¿Crees que esto ayudaría, además de la otra ley de extinción de dominio, etcétera, etcétera, para de alguna forma controlar a los jueces y por ahí a los fiscales que se hayan enriquecido como mercenarios haciendo mal uso de la justicia? Bien, como lo indicaba Saskia, en la pregunta 8, en el anexo,
habla que solamente se debe evaluar es a la función judicial, a los jueces, no habla nada de fiscalía. Y segundo, que se deben tener los recursos económicos para tener el personal suficiente para evaluar a la función judicial y que la Contraloría también haga lo mismo en cuanto a los patrimonios de ellos. Pero aquí también, seamos sinceros, los jueces como son los que analizan los casos, ellos mismos saben que ellos mismos no van a poner las cosas a su nombre y ponen a nombre de terceros, testaferros, amigos, que otras personas, que a veces es un poco complicado dar con el origen de sus dineros ilícitos, cómo los tienen guardados. No son tontos, pues son abogados, son expertos en derecho penal, claro, saben cómo sancionar y penar a alguien que ha cometido el delito. Entonces no van a cometer ese error, no van a ser tontos de poner a su nombre ni de sus hijos. Entonces ellos verán la forma como eludir estos controles. Pero hay que ver su estilo de vida, en qué colegio están sus hijos, si viajan a cada rato a Europa, por Estados Unidos. Por eso que en la ley de extinción de dominio hay algunos temas que no van específicamente contra jueces, sino en general, por el tema del seguimiento justo de claro, los gastos, de las cuentas. ¿Qué vehículos tiene? Aunque no esté a su nombre, pero que anda en un vehículo de $100,000, pues no. Había por ahí un juez que andaba en Homer, decían el juez Homer, le decían, bueno, entonces, ¿qué es esto? Pues no, en un carro Homer, pues no, andan hasta allá algunos hasta en blindados, ¿de dónde? Pues no. Claro. Entonces ahí se ve su estilo de vida, de pronto viven en una casa inmensa, una mansión, y no que la tengo alquilada, no, y después son ellos mismos, está a nombre de una compañía, increíble, se la alquilan ellos mismos por $1,000. Sí, todo eso debe analizarse, la conducta de ciertos jueces, dónde viven, las mansiones que tienen, los vehículos que andan, dónde estudian sus hijos, los viajes que se dan a cada rato a Miami, a Europa, pero a cada rato, pues no, los gastos de sus tareas. Hay otras formas de ver. Terrible, ¿no? Terrible, Antonio. Sí, la fiscal general Diana Salazar presentó un caso ya de 4 individuos que han manejado cantidades exorbitantes de dinero en sus cuentas. Uno de ellos, un policía que ganaba $1,500, parece que era de bajísimo rango, tenía un promedio o algo así, un manejo de $430,000, ¿no? Entonces, ¿de dónde? Es obvio que ahí hay que algo raro crear alguna alarma. Antonio, la lucha es dura, la lucha es larga a la hora. Creo que tú eres parte de ese futuro del Ecuador y gracias por estar con nosotros. Y bueno, hemos comentado algunos temas, como lo acabas de decir, inclusive hasta de riesgo, ¿no? Te agradezco mucho estar en esa línea, porque Ecuador necesita precisamente personas como tú. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, mi estimado Washington. Ya, pues, hemos estado con el doctor Antonio Gagliardo, abogado de libre ejercicio y es fiscal provincial de la provincia del Guayas. Vamos a la pausa comercial. Imagínate ser el mejor músico junto a Forever Radio. La mezcla perfecta.